Está con nosotros Nadia Cruz, abogada, ex defensora del pueblo, ex viceministra de Igualdad de Oportunidades. Nadia, ¿cómo está? Buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Gracias, Diego. Muy buenos días a ti, a Franklin, a toda la audiencia de Piedra, Papel y Tinta. Feliz de volver a la montaña, muy desesperanzada por las señales que nos da el gobierno, que da el sistema judicial. Creo que un rol bastante tibio tanto del Consejo de la Magistratura como del Fiscal General del Estado ante hechos que se están llevando por delante el Estado de Derecho, la democracia y la poca institucionalidad y la escasa legitimidad de la que espero todavía cuente el sistema judicial en nuestro país. Vamos a estar hablando justamente de estos temas también con Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. Franklin, ¿cómo está? Buenos días, gracias por subir hasta la montaña. Muy buenos días al programa, a Nadia. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, Nadia nos hablaba respecto a esta poca institucionalidad, esta tibieza de algunas autoridades, la premura de otras. La primera pregunta es, ¿era correcta, más allá de la decisión que haya tomado la jueza Moreno, era correcta la intervención de una jueza de Santa Cruz en un caso que está denunciado en Tarija? A ver, primero hay que ver el contexto de lo que es el procedimiento penal y cómo dice el procedimiento penal en el caso que estaba investigando o que está investigando la Fiscalía de Tarija. Resulta que esto nace a través de un incidente, de una excepción de incompetencia que plantean los abogados de Evo Morales, pierden, y agotando esas instancias de la justicia ordinaria, ellos plantean una acción de libertad en Santa Cruz. Y por sorteo le toca a la juez Moreno. O sea, no es que a ella le llegan y le llevan los abogados. O sea, es un juez natural que le llega por sorteo y la juez Moreno tiene que atender y señalar inmediatamente audiencia. O sea, no es que la buscaron, como No, algunos no. decían, como fue funcionaria del gobierno de Evo Morales. No, eso tiene un sorteo, pues además informático, ¿no? Ahora, que haya alguien metido la mano por ahí, no sé, eso hay que demostrar. De todas maneras, le llega el proceso, señala día y hora y declara fundado la acción de libertad. Y lo que dice la juez en su resolución es, bueno, a ver, vamos a ver si han aplicado correctamente el procedimiento. El procedimiento, por una parte, da lugar a discrecionalidades y es un error del legislador. El procedimiento penal dice, ¿quién tiene la competencia cuando se da la comisión de un delito? ¿Dónde vive el imputado? Dice, por una parte. Bueno, ¿dónde vive el imputado? Uno lo busca, ¿dónde vive el imputado? Cochabamba, perfecto. El procedimiento en otro inciso, la jurisdicción territorial, competencia territorial, te dice, ¿dónde ha ocurrido el hecho? ¿Dónde ha ocurrido el hecho? O te dice, ¿dónde se dan los efectos del delito? Otro inciso. A ver, entonces, ¿quién elige la competencia? El que va a denunciar. Dice, a ver, ¿dónde me conviene? Es una discrecionalidad que le da la propia norma. Al denunciante. Al denunciante. Bueno, dicen, no, yo voy a escoger Tarija, porque está en la frontera o los efectos anda acá. Y si me conviene, lo llevo a Cochabamba. Bueno, se aperturó en Tarija, plantearon los incidentes. El juez cautelar falló en contra de Evo Morales y lógicamente viene la acción de libertad y ahí la juez Moreno resuelve y dice, no, acá no es la competencia la de Tarija, llévese al Tribunal Departamental de Cochabamba el caso sin anular obrados, porque el procedimiento establece eso. No es que se archiva el caso. No se archiva, continúa. Los actos investigativos se trasladan a Cochabamba, pero resulta que ahí nadie hizo caso a ese fallo. La Fiscalía de Tarija continuó trabajando, el juez cautelar también. Ahí hubo actuaciones como ser la imputación formal, la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión. Estas tres actuaciones fueron después de la acción de libertad. O sea, después de la decisión de la jueza. Claro, entonces ellos ya estaban actuando sin competencia. ¿Y qué dice la Constitución 122? Claramente dice que todos los actuados de los que usurpen función son nulas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paradójicamente plantean otra acción de libertad los de CEDAVI, los abogados que el Estado pone a las víctimas, y plantean otra acción de libertad en La Paz, y en La Paz
contradice al fallo de Santa Cruz. O sea, tienes dos fallos. O sea, me parece extraño. A ver, imagina que todos los litigantes hagan eso. Claro, he perdido o sea, en La Paz, me voy a Tarija y me planteo otro recurso claro, y gano ahí. de repente mañana en Oruro meto hay plato otro. y... No, el otro ya, ahora Oruro yo me voy así, no cheque contra cheque. ¿Quién da más? O sea, da lugar a otra discrecionalidad. Bueno, el de La Paz ya tiene su fallo y resulta que los abogados de Evo dicen no están haciendo caso y acuden a un procedimiento que todos los abogados lo hacemos, el recurso de queja. Planteé una demanda de queja al mismo juez que ha atendido la acción de libertad. Le digo, no le están haciendo caso a usted para nada, por lo tanto, señores, deben ser remitidos al Ministerio Público. ¿Qué es lo que acontece en la práctica jurídica? El juez dice, tengo esta demanda de queja, le coso traslado a la fiscalía y digo, a ver, tiene usted 3 días para decirme por qué no está cumpliendo. Eso ha tenido que existir en este expediente. Si no ha existido eso y directamente la jueza ha fallado, ahí hay un error. Ahí la juez se equivocó. Pero yo quiero pensar que hubo aquello. 3 días. Si la fiscalía no ha cumplido con informarle o decirle no le voy a hacer caso porque en La Paz hay otro recurso, la fiscalía está fregada, pues deberían haberle informado a la juez o advertido de aquello. Si la fiscal que está llevando a cabo eso, ojalá no se escape tampoco, ¿no? porque ahí habría otro error. Entonces, vean ustedes que hay que hacer una auditoría, pero lo que se ve se anota en este momento. Y estoy viendo muchas incoherencias, por ejemplo, les digo, esta mañana escuché al Consejo de la Magistratura decir, este problema se solucionaba consultando al Tribunal Supremo, ¿no? Decía, no pues, ¿acaso el Tribunal Constitucional depende del Tribunal Supremo? Este problema de choque de 2 jueces de sentencia, o de 2 jueces constitucionales de primera instancia, que tienen el mismo nivel y que fallaron contrariamente, los tiene que resolver el Tribunal Constitucional en Sucre. Acá el Tribunal Supremo de Justicia nada tiene que ver, nada. Es el Tribunal en Sucre, con conexitud o como se llame acumulación, tiene que resolverlo, pero ya, para no crear más inseguridad jurídica. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, ¿se anuló el juicio? No se anuló, solamente se corrigió procedimiento. Ahora, lógicamente, si el caso se va a Cochabamba, le van a expedir comparendo en Cochabamba, previo sorteo de juez, previo sorteo de otros fiscales, y continúa la investigación tal como estaba antes de la acción de libertad en Santa Cruz. Estamos hablando del año pasado. Nadia, con estos antecedentes y esta explicación que nos daba el doctor Gutiérrez, ¿tiene esto realmente más tintes políticos? De repente puede ser muy naif la pregunta, pero ¿tiene realmente muchos tintes políticos este actuar? Sí. La causa es una causa política y por voz del propio ministro Siles, el gobierno ha asumido esta causa de trata y tráfico como la última posibilidad o el último disparo para poder quedarse en el poder, es decir, continuar con la presidencia con Luis Arce a la cabeza, o definitivamente salir. Es decir, se le están jugando, como él mismo ha dicho, lo tenemos registrado, se están jugando el todo o nada con esa causa. Ahora, lo están haciendo a nombre de las víctimas que en el proceso como tal no existen. Lo están haciendo en una fiscalía de Tarija que lo menos que ha hecho desde que se ha aperturado esta causa es ser transparente hacia la población sobre los actos investigativos. Incluso hay declaraciones a través de redes sociales donde la víctima ha acusado a la fiscal de Tarija, al ministro de gobierno actual, y no existe ni siquiera una citación, un mandamiento, ni siquiera un tuit o una manifestación desde el gobierno para señalar cuál es la responsabilidad de estas autoridades. Hubo hasta un memorial, ¿no? Exacto, pero no hay ninguna respuesta. Por eso ratifica que es una causa política. Adicionalmente, el doctor Franklin sabe cuántas víctimas en nuestro país no tienen patrocinio legal, es decir, no tienen abogado, una defensa técnica, y ruegan filas de filas en el CEPDAVI con la mala atención que da, y el CEPDAVI se da el lujo de poner equipos multidisciplinarios para ver si esas víctimas corresponde o no les corresponde tener asistencia estatal. Y resulta que en este caso, donde la víctima
no ha acudido al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, no ha acudido al CEPDAVI y se han saltado sus propios reglamentos internos. Corresponderá en su momento también hacer una auditoría al respecto. Decide asumir una causa a través de una acción constitucional que yo te digo, si uno revisa en general los otros casos, no lo hace. Por eso es una causa política. Tercero, alguien debió haberse pronunciado sobre lo que dijo la juez Moreno en Santa Cruz o el juez en La Paz, que como dicen, pareciera que de acuerdo a cheque contra cheque se han ido emitiendo sus fallos. ¿Debió ser el Tribunal Constitucional la semana pasada? No. En enero, no. En diciembre, no. Podría haberlo hecho desde octubre. Pero extrañamente, en este caso, el Tribunal Constitucional, no entiendo la razón, en una causa que aparentemente es tan primordial para el gobierno, y el gobierno sabemos que tiene control y tiene injerencia en el Tribunal Constitucional, tampoco se ha manifestado. Y nos ponen en una situación que, más allá de lo ilegal, más allá de lo arbitrario, el mensaje claro que se está dando a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con dos brazos, la policía boliviana y el sistema judicial, es decir, ojo con aquellos fiscales, jueces, incluso aquellas autoridades del órgano electoral, porque estamos en un proceso eleccionario, ojo contra toda aquella autoridad, servidor o servidor público que vaya contra los intereses gubernamentales, lo van a tener en una situación de cacería en frente de su hija, apresada en horas de la madrugada cuando se dirigía a su trabajo. Esa es la situación grave y por eso yo reitero, estamos en una situación de persecución político-judicial, ha habido una irrupción en la independencia judicial en el caso de la juez Moreno, también en todo lo que se ha ido tramitando hasta ahora y lastimosamente y muy hipócritamente lo señalan a nombre de víctimas. Eso es mentira. Lo hacen a título de quedarse en el poder o a título de manejo de poder y lastimosamente llevándose a toda la población por delante. Ahora, respecto a lo que decía la doctora Cruz y a los antecedentes que usted también marcaba, ¿correspondía detener, aprehender a la jueza Moreno, que además había pedido vacaciones, le revocaron las vacaciones, estaba yendo a su trabajo, se entiende ayer, y fue interceptada por un vehículo sin placas, ¿no? Un vehículo blanco, una vagoneta, la subieron, ahí está, justamente estaba en el vehículo gris y se fue en este blanco que no tiene placas y fue trasladada hasta la sede de gobierno. Primero decían por prevaricato, ahora cambiaron las figuras y es desobediencia a resoluciones constitucionales e incumplimiento de deberes. ¿Correspondía, doctor Gutiérrez? A ver, primero que hay que deslindar la conducta de la juez como funcionaria y como persona. A ver, yo creo que es un error de la juez porque le debilita su rango de juez y sus fallos. Cuando ella pide vacaciones, le revocan su pedido y todos decían ha huido, ¿se acuerdan? Entonces yo dije, o sea, si ella ha dado un fallo y que huya, eso debilita su fallo, totalmente debilita. O sea, alguien seguramente le dijo, no, te estás fregando el fallo, entonces vuelve otra vez a Santa Cruz y está yendo a su trabajo, pero ya se había aperturado un proceso investigativo en su contra por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. No había incumplimiento de deberes, eso se hizo creo ayer. Sí, esto entonces, instantes, sí. ¿no? Lamentablemente ya hubo la denuncia y seguramente la estaban persiguiendo. Yo no conozco el legajo, no conozco el cuaderno de investigación ni el cuaderno de control, pero para la rapidez parece que han manejado la figura de la flagrancia. La flagrancia no siempre es en el momento, puede ser hasta 3 días después o una semana. Hay un fallo constitucional que trata esto sobre la flagrancia, o caso contrario han representado su mandamiento de que no es habida e inmediatamente ya no hay 2 mandamientos, sino directamente viene la aprehensión. Entonces, han debido ejecutar esa aprehensión y lógicamente ella ha vuelto a su fuente de trabajo y ahí la capturaron, ejecutaron el mandamiento, ¿no? Entonces, hay que dividir, yo por eso digo, la conducta de la juez y otra cosa es el procedimiento que ella dio a un recurso de acción de libertad y a un recurso de queja. Ahora, eso que va a tener efectos políticos, lógicamente que va a tener, porque donde va Evo Morales
tiene como consecuencia hasta lo que hable es político. Lo que hagan contra él es político. Lo que él diga es político. O sea, por la personalidad de Evo Morales y de cualquier otro líder. En la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, hemos tenido varios ejemplos de varios presidentes que han sido perseguidos por lo que hablan incluso. Había muerte civil para muchos presidentes. Santa Cruz fue sometido a muerte civil, juicios políticos, perdió todas sus casas en la ciudad de La Paz, le embargaron. Bueno, siempre hubo eso en Bolivia, ¿no? Entonces, este caso tiene connotaciones políticas y puede tener connotaciones sociales para todo el país. Sí, nadie lo niega. Puede tener. Pero acá, ¿quién tiene la responsabilidad ahora? La jueza está capturada, el otro juez está sometido a un proceso desde su silla, está siendo sometido. ¿Por qué no lo capturan al otro? Claro, está desde su silla sentado siendo procesado. Para mí que eso puede ser un pretexto, decir, hermano, lo vamos a procesar, pero el argumento, y yo no encuentro razón, dice, ambos jueces deberían remitir antecedentes, eso he entendido, al Tribunal Supremo, al Tribunal Departamental, para que vean quién tiene competencia. No, pues, ¿cómo las acciones de libertad van a ser sometidas a otro poder? Eso se da en la justicia ordinaria. Cuando dos jueces por un delito se creen competencia y choque de competencias digamos en La Paz, es el Tribunal Departamental que dirime quién tiene competencia. Cuando se trata de acciones de libertad o de amparo, eso no sucede eso. No hay una norma que te solucione. Es el Tribunal Constitucional en Sucre el que conexa las causas y resuelve. Ahora, para terminar, si esto es político, si esto es delito o no es delito, puede que a la juez la procesen, la encarcelen, la cautelen, todo. ¿Qué pasa si Sucre dice, no, su resolución está bien? ¿Quién le va a resarcir el daño a la juez? El Estado. Lógico, nosotros, tú, yo, ¿no es cierto? Pagamos si nos impuestos. demandan, sí. Ahora, ¿qué va a pasar si dice el tribunal en Sucre, sí, actuó mal? Ya, pues la juez está fregada. Va a ser sentenciada, va a ser procesada, ya fregó su carrera judicial, fregó su dignidad, pero hay que esperar, yo creo que están actuando prematuramente, y por eso se dice, no, esto es político. Acá están actuando como sea y mal. Entonces, acá la responsabilidad en este momento lo tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a quién hay que apretarle el cuello? Al juez cautelar, a la juez Moreno, al juez de la ciudad del Alto, ¿cómo apellida este juez? Zabaleta. A Zabaleta, ¿a quién hay que apretarle el cuello? A la fiscal de Tarija, que se hizo sorprender, y es otra cosa que también hay que hacer auditorías de ese caso, porque no hay seguimiento a todo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que apretarle el cuello al Tribunal Constitucional en Sucre. O sea, ¿hubo mala praxis, diríamos, desde el inicio de este caso? Hay que hacer auditorías. ¿Qué pasó con el fallo del juez cautelar? Entonces, hay que ver una auditoría de decir, a ver, ¿dónde ocurrió el delito? ¿Dónde se dio geográficamente? ¿Qué jurisdicción territorial? Para poder ver cuál era el juez competente. Y esto se trata, pues, en una audiencia incidental. Y eso se ha tratado ya. Ese fallo ha tenido que ser apelado y la Corte en Santa Cruz ha tenido que resolverlo. ¿Por qué Santa Cruz? Perdón, Tarija. Tarija. El Tribunal Departamental de Tarija ha tenido que, en grado de apelación, resolver, porque hay que agotar la subsidiariedad para una acción de libertad. Entonces, agotado todo eso, entonces viene la acción de libertad. Entonces, aquí hay que hacer auditoría. Desde la denuncia, el procedimiento que sigue esa denuncia, otra auditoría a la acción de libertad, otra auditoría al recurso de queja y sacar una conclusión de lo que ha sido el proceso ordinario y lo que ha sido el proceso de acción de libertad. Lo mismo se tiene que hacer con el tema de La Paz. ¿Por qué llega a conocer esta autoridad si había en Santa Cruz ya un trámite de acción de libertad? Porque ese juez sabía que había ya en Santa Cruz una acción de libertad o no sabía. Entonces, lógicamente se va a abrir una investigación para ambas autoridades, pero todo va a depender de lo que se haga, de lo que diga el Tribunal Constitucional en Sucre. Ahora, si el Tribunal Constitucional es el que debe definir, hay 5 autoridades que están autoprorrogadas en el cargo, que para muchos en el arco político son funcionales al gobierno nacional y que han hecho a medida diferentes
han tomado decisiones a medida, entre ellas las de autoprorrogarse hasta quién sabe cuándo, cuando haya nuevamente elecciones en 5 departamentos, de la que ellos son representantes. ¿Qué podemos esperar de esto que vaya a ocurrir? Esperar realmente poco, pero en lo institucional es la única instancia que puede pronunciarse. Y solamente un poco para amplificar lo que decía el doctor Franklin, si el Tribunal Constitucional en todos los fallos revocara las resoluciones de los jueces o las salas constitucionales y eso fuera un delito, imagínate cuántos jueces y cuántos vocales tendrían que estar siendo procesados penalmente. Eso no ocurre, porque evidentemente el mecanismo de control o de revisión que tiene el Tribunal Constitucional no es necesariamente para decir si se ha cometido o no se ha cometido un delito, y no necesariamente un fallo judicial implica que se está cometiendo un delito, por más que favorezca o desfavorezca a una persona. Pero nuevamente estamos ante una causa política donde desde el inicio, yo quiero aquí también recordar que la primera persona, la primera instancia que ha observado los actuados de la fiscal de Tarija no ha sido un juez cautelar, no ha sido la jueza de Tarija o un juez en La Paz, ha sido la propia Fiscalía General del Estado que ha observado y le ha generado llamadas de atención, incluso la ha apartado de la causa a la fiscal de Tarija. Ahora, evidentemente, en este momento, y ojo, porque el poder es efímero, los servidores y las servidoras públicas estamos momentáneamente, y la protección que se pueda tener es momentánea, todo termina, más en estos gajes del poder. En ese momento la fiscal de Tarija tiene esa protección. En ese momento la primera autoridad en incumplir resoluciones constitucionales ha sido la propia fiscal de Tarija, pero tiene protección porque este es un caso, es una causa política. Ahora, que el Tribunal Constitucional vaya a señalar o confirmar la resolución de la jueza de Santa Cruz, evidentemente puede generar un proceso de responsabilidad que nadie le va a pagar a la jueza de Santa Cruz, absolutamente nadie. Puede revocar y lo único que van a hacer es socavar más la pobre dignidad, la imagen que pueda quedar de esta jueza en Tarija. Pero evidentemente, de Santa Cruz, perdón, pero evidentemente todo lo que están señalando, te reitero, no es un tema jurídico, esto está rayando por fuera de lo jurídico, por fuera de lo constitucional, es un tema político. Y te reitero, aquí lo fuerte es que lo poco de institucionalidad que queda en este país, que es tan pobre, que es tan poca, se la están llevando por delante solamente por una silla. Ese es el fondo del caso. ¿Y eso de qué manera va a marcar, diríamos, el actuar del siguiente gobierno? Porque como usted dice, el poder es efímero, estamos a puertas de un proceso electoral, no se sabe quién vaya a ser elegido o elegida, pero esto marca, diríamos, un precedente para que a los que están ahora en el poder les pueda llegar a pasar lo mismo mañana. Totalmente, y hay que ver solamente el pasado reciente. El gobierno de Arce está haciendo con esta jueza en Santa Cruz exactamente lo mismo que hizo el gobierno de Áñez contra 2 jueces que yo recuerdo en el departamento de La Paz. Y lastimosamente, en el caso de Áñez también repitió prácticas que se daban en el gobierno de Evo Morales, y en el gobierno de Evo Morales también se repitió prácticas que se daban en gobiernos anteriores. Es decir, lastimosamente la poca institucionalidad o la poca fuerza que tienen las autoridades judiciales y fiscales hacen que tengamos un sistema totalmente debilitado, totalmente permeable a la corrupción o a la intromisión político-partidaria. Ahora, habrá que ver, y eso también debería ser un llamado de atención para la población que definitivamente está viviendo otras crisis económicas particularmente, es qué están proponiendo en este caso los partidos políticos que quieren hacerse de la presidencia de nuestro país para realmente cambiarla. En este caso, si Arce está participando por el movimiento al socialismo, nos está diciendo que va a continuar utilizando el sistema judicial y todos los sistemas gubernamentales para poder hacerse o quedarse en el poder. Pero y alrededor, los otros candidatos no están hablando tampoco de este tema. Hablan de cortar la elección de autoridades judiciales, de las máximas autoridades, que no resuelve el tema de justicia,
Y lastimosamente tampoco yo veo mayores propuestas, pero sí es necesario. Lo que está sucediendo ahora es una razón más para entender que nuestro sistema necesita una reforma profunda. La pregunta ahora surge de ¿qué decisión entonces está vigente en este caso? Al final, ¿hay orden de aprehensión? ¿No hay? Más allá de que quieran o no cumplir, eso va por otro camino, pero ¿qué decisión vale? Por eso yo decía al comienzo, el error de la juez es haber dejado su cargo inmediatamente, haber dictado el fallo. Eso le ha debilitado su decisión. Ahora, eso va ligado al término poder. La respuesta que yo doy es la siguiente. ¿Quién tiene el poder? Lógicamente, el poder es el que define en este momento quién tiene la razón. Al existir ya un proceso penal en contra de la juez Moreno, eso implícitamente ya anula la decisión que ha tomado la juez, porque su decisión está en auditoría en un proceso en el Consejo de la Magistratura. Ella y su decisión están sometidos a un proceso penal. Consiguientemente, la decisión que vale es la que ha dado el de La Paz. Pero acá hay una debilidad también, porque ese juez también está siendo sometido a un proceso de investigación, aunque yo entiendo hasta este momento administrativa, que no es lo mismo que un proceso penal. Entonces, esa es la balanza, ¿no? La ponderación. El proceso y las actuaciones de Moreno ya están tiradas al suelo, desde que ella dejó el cargo, a mi criterio. Un grave error de la juez. Y otro, el que se mantiene endeblemente, es el del juez de La Paz. Pero ese está acompañado del poder. ¿Y quiénes ejercen el poder? La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y todos los entes que están manejando este proceso penal, ¿no? Entes públicos. Ese es el que vale, ese es el que están sosteniendo porque tienen el poder. El otro ya no tiene el poder, entonces es ineficaz. Consiguientemente es el de La Paz el que tiene la estabilidad. ¿Y quién es la víctima de esto? Evo Morales, por cierto. Evo Morales ya otra vez vuelve a su pasado de decir yo no puedo ni caminar, no puedo transitar, ahora sus efectos políticos de candidatos son fregados, ¿no? Yo agregaría, pero Franklin, más allá de Evo Morales, las víctimas no son cualquier autoridad judicial o fiscal que se anime a sacar un fallo o a hacer una acción en contra de los intereses gubernamentales bajo esta lógica. Si los dos jueces, tanto el de Santa Cruz como el de La Paz, la de Santa Cruz o el de La Paz, han incurrido o han hecho mal procedimiento y solamente la tienes a una aprendida, en este caso en celdas judiciales, y al otro literalmente en su despacho judicial gozando de toda esa protección de poder, que es efímera, pero por ahora mientras esté este gobierno, cualquier autoridad judicial o fiscal que actúe independientemente o actúe en arbitrio, o sea, en contraposición al poder, corre la misma suerte. Y en realidad ese es el mensaje. ¿Por qué tienes que tener un auto sin placas, al igual que lo han hecho cuando lo han asesinado a Johnny Cruz hace menos de un mes? ¿Por qué tienes a policías armados contra civiles no armados, en este caso, bajando a una jueza 15 policías sin notificarle su mandamiento, sin darle información a los familiares, generando una práctica que ya es repetitiva en el actual gobierno de incomunicarla de sus familiares, incomunicarla de los abogados? Esa es una señal muy fuerte para el resto. O sea, yo no creo que solamente sea la víctima Evo Morales, es cualquier autoridad judicial en este país puede sentirse con esa posibilidad de peligro. Claro, pero yo digo víctima por el caso, agarrándome del cuaderno de investigación. Ahora, lógicamente que esto puede ser una lección, yo quiero entender como una lección para todos los jueces, puede ser, ¿no? Y esto se vivió siempre desde el pasado, desde el acuerdo patriótico, se vivió con el MNES, el MIR, la ADN y todos sus acuerdos de esos partidos políticos que están volviendo hoy con la derecha. Se vivió siempre esto, se vivió, no es nuevo. Pero qué lamentable que el órgano judicial, en mi criterio, yo me baso en una teoría, que el órgano judicial no es
no es un poder. O sea, si bien Montesquieu dijo, nunca habló de poderes, siempre habló de órganos, nunca dijo poderes, uno de sus alumnos le puso el término poder. Pero en mi criterio, bajo ese estándar de poder, el órgano judicial hace tiempo dejó de ser poder. Siempre fue instrumento, como dice Marx, de la clase dominante. O sea, el derecho es instrumento de la clase dominante. Hoy el órgano judicial, la fiscalía, están a turno del gobierno. Acuérdate de Áñez. Hay fiscales que estaban muy bien parapetados con el MAS antes y luego se volvieron de Áñez, o sea, cambiaron de vestimenta y hoy también siguen siendo, ¿no? Están todavía muchos. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto es poder el órgano judicial? Si es fácil de manejarlos, de instruirlos, junto con la policía, junto con la fiscalía, pero en algún momento ellos van a ser sentados en la silla como acusados. Sí. En algún momento, porque yo digo, acá hay que esperar el fallo del Tribunal Constitucional que va a definir las actuaciones que están haciendo o las va a ratificar. Ese fallo es el que hay que esperar. Y estas declaraciones, digamos, que inmediatamente se conocieron a través de las redes sociales del propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que decía, no, nuestros niños primero y hay que tener cuidado. Y después el fiscal general que dijo, no, vamos a seguir donde sea que en todo el territorio nacional se va a seguir con esta investigación. ¿Fueron oficiosas? Yo creo que evadieron una pregunta, yo vi eso. Un periodista les pregunta sobre el procedimiento y ellos le salen con otra respuesta agarrándose de los niños y adolescentes. Esa no era la pregunta, o sea, no hay correspondencia entre la pregunta y la respuesta. Ellos dijeron, todos sabemos que los niños y adolescentes tienen una protección supraconstitucional en cualquier país del mundo. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente, si un niño es vejado acá, en La Paz, y el Estado no hace nada, pueden denunciarlo en España, y en España se da curso al proceso. Como le hicieron a Pinochet, ¿no? Lo agarraron por delitos de lesa humanidad. Vejaciones a adolescentes se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque son de lesa humanidad. Entonces, yo creo que esa respuesta fue evasiva, cuando lo correcto que deben decir las autoridades es lo que yo estoy manifestando. Y cualquier docente de maestrías, doctorados, te va a decir, y nadie no me va a dejar mentir, ¿quién tiene la solución en este momento? ¿El Tribunal Supremo de Justicia? No, no tiene competencia. ¿El Consejo de la Magistratura? Peor, ellos ni deberían opinar. Ellos deben seguir su conducto regular interno de procedimiento, porque se les puede caer toda su armadura si el Tribunal Constitucional en Sucre le da la razón a Moreno. Se cae. Entonces yo debo ser previsible, cauteloso con lo que vaya a declarar, porque acá la respuesta es decir, no soy competente, hay que preguntarle al Tribunal en Sucre Constitucional que él ya de una vez se manifieste. Porque si no se manifiestan también hay una omisión de incumplimiento de deberes de todos los prorrogados o los elegidos. ¿Por qué? Porque este tema puede ocasionar graves efectos sociales y políticos para el país. Antes de darle la palabra a Nadia, la Fiscalía ha imputado a Moreno, pide 30 días de detención preventiva, ha presentado la imputación formal y pide 30 días en el penal de Palmasola, Santa Cruz, según un documento al que accedió La Razón, solicitó que, comillas, ahí está, gracias, la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra la ciudadana Lilian Moreno Cuellar y sea en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, tiempo en el cual se realizarán las siguientes actividades investigativas. Las detenciones preventivas se han convertido, antes era, bueno, en realidad se entiende que es una excepción, pero ahora creo que son la regla. Es el castigo anticipado que utiliza el gobierno para poder aleccionar o, bueno, castigar propiamente a este tipo de autoridades y a otras personas. Particularmente, no creo que exista, no exista ni causa penal, no creo tampoco que se vaya a dilucidar realmente si existen riesgos procesales o de obstaculización. En este caso, se están yendo más por el tema de que ellos creen que es culpable, creen que es responsable y automáticamente están queriendo aplicar ese tipo de castigo. Sería realmente un mal precedente
te reitero, porque son medidas aleccionadoras, propias de gobiernos autoritarios. Mucha pena por la jueza. Ojalá la jueza acuda al sistema interamericano. Yo creo que tiene grandes posibilidades para poder ganar una medida cautelar en contra del gobierno de Arce y en su momento también poder demandar pues por todo lo que está sucediendo. No es la única. Mira, yo he contabilizado junto a un equipo, conjuntamente a un equipo, alrededor de 260 aprehensiones en 15 meses, que van desde el hecho de pintar calaminas, el hecho de participar en conferencias de prensa, el hecho de sacar o estar con una onda o con una huaraca y estar tipificados o acusados de delitos como terrorismo o alzamiento armado. Entonces, la desproporcionalidad con la que se está utilizando el sistema de justicia penal y las detenciones preventivas y las aprehensiones realmente nos están haciendo denotar que estamos ante un gobierno autoritario.